Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Vamos a empezar en breve con la Malta Academy de hoy. Tenemos aquí a Frank Chacón, que es quien nos va a dar esta Malta Academy del mes de mayo. Frank, te dejo ya a ti al mando con ellos y que vayas empezando la sesión. Vale, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al equipo de MALT por la invitación. De verdad que estoy muy agradecido por esta invitación y poder compartir este tipo de conocimientos eh, para toda esta comunidad de desarrolladores que cada día está creciendo mucho más, ¿no? Eh, Más o menos de lo que voy a estar conversando ahorita durante esta hora, estos 60 minutos. eh, digamos que para mí me parece que es un pequeño abreboca, un poco de cómo nosotros como desarrolladores, como bien sea desde backend o de frontend, pudiéramos llevar algún tipo de normativa o de reglas o de algún tipo de estructura o patrón, ¿sí? Para poder generar código de una manera un poco más legible y que este código, bien sea que estemos trabajando de manera independiente o dependiente, ese código luego pueda ser mantenible digamos, nuestros próximos compañeros que tocarán nuestro código, se les haga más fácil de entender, ¿sí? Entonces, un poco la visión de la estructura de la presentación del webinar está más orientado a ese estilo de, de, de buenas prácticas, ¿sí? De buenas prácticas para crear un ecosistema de desarrollo un poco más agradable, ¿no? Antes de arrancar, voy a dejarles ahí rápidamente mi red social por si en cualquier momento durante la presentación o al final de ella, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me pueden contactar a través de las redes sociales. Nada, como ven allí, soy venezolano, tengo muy pocos meses acá en España. Actualmente estoy trabajando para Mercadonatec acá en Valencia como líder técnico de desarrollo, básicamente llevando una vertical dentro de la organización. Y nada, estoy básicamente muy especializado o llevo gran parte durante estos 20 años de experiencia orientados más al backend. He tenido algunos contactos con frontend, pero en todas oportunidades o en todas oportunidades siempre he llegado al mismo punto que debemos generar código que sea un poco más legible, ¿no? Bueno, sin más, quisiera darle un poco como la introducción, más o menos una tabla de contenido para que tengamos más o menos una idea sobre lo que vamos a empezar a hablar. Aquí se las dejo, un poco la introducción de qué es el Clean Code como tal, sus principios y prácticas de patrón, de estas reglas o normas, algunas herramientas que nos ayudarían a escribir de manera correcta o de manera efectiva este Clean Code, algunos consejos, un poco más de mi experiencia y demás. Voy a tratar de traerles al final, antes de las conclusiones y preguntas, algunos ejemplos. Traté de sacarlo en un lenguaje un poco de lo más usado, en este caso Python, de lo que podría ser un código que no es que está mal escrito, pero pudiera tener mejoras para que aplicando este tipo de estructura o de reglas pudiera ser un poco más legible como tal, ¿sí? Eh, Durante mi presentación, si sienten que tienen que hacer algún tipo de pregunta, no duden en escribirlas dentro del apartado del chat, que yo al final voy a tomarlas y iremos haciendo ese debate de preguntas y respuestas. Bueno, como les reitero, básicamente el objetivo es poder ayudar, generar, ofrecerle este tipo de estrategia un poco más de mi expertise para para generar código que sea que se pueda mantener fácil durante el tiempo y que nuestros compañeros de trabajo puedan entender lo que estamos tratando de escribir a través de nuestro código, ¿sí? Un poco para introducción de qué es esto del Clean Code como tal. Para mí, básicamente es una filosofía de desarrollo de software, ¿sí? Donde
dentro de la comunidad se han venido impartiendo una cantidad de reglas o estructuras, ¿no? Una cantidad de estructura a la hora de desarrollar el software, con el fin de buscar un poco la legibilidad, que sea mantenible, que lo pueda reutilizar. Con esto pueda reducir la cantidad de errores como tal. Pero además es que sea colaborativo, ¿sí? Que no importa si yo vengo de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, Asia o de cualquier otro país y pueda escribir un código bajo una estructura clara, se puede entender, ¿sí? Entonces eso hace de que el clean code además ayude a la colaboración entre equipos, ¿sí? Y todo esto básicamente lo que busca es que pueda mejorar ese código, bien sea que lo esté desarrollando de manera que esté iniciando un proyecto de cero, si estoy iniciando un nuevo proyecto ahorita con esta ola de nuevas startups que estoy desarrollando código para buscar lograr un objetivo, generar un MVP. Puedo empezar como desde cero y es un poco más sencillo, pero también puedo utilizar el Clean Code para en los casos de que yo ya tengo un código, ¿no? Y uno parte de sus reglas, por así decirlo, es un poco, que les voy a hablar más adelante, hablo un poco de, encontré ciertas mejoras que puedo implementar, pues las puedo ir ajustando durante el tiempo, ¿sí? Entonces, no importa en qué etapa de desarrollo me encuentre, si estoy en la parte inicial donde estoy generando código desde cero, es importante, sería bueno empezar allí ya con este tipo de regla o estructura, pero si ya estoy durante un desarrollo, digamos que ya está creado la plataforma, el software, la estructura, y voy a introducir nuevo código, bueno, que este código sea un poco mantenible. No importa si mi código va a tener esas ciertas reglas o va a mantener, por ejemplo, el tema de la nomenclatura de las variables y demás, pero no importa que yo lo vaya haciendo de manera progresiva. Esto es un poco más o menos para que entienda esto de esta filosofía de desarrollo, que para mí me parece súper interesante. Un poco le voy a hablar un poco más de quiénes son las personas que han venido como evolucionándolo ello, pero más adelante. Traté de colocar estos principios muy, muy básicos, ¿no? O sea, que para mí me parecen esenciales. Hay más, ¿sí? Hay diferentes y en diferentes aspectos a la hora de hacer los tests, a la hora de implementar temas en el front, en el back, ¿sí? Pero traté de sacar estos puntos que para mí son relevantes, ¿no? Y voy a empezar por el primero. El uso de nombres significativos no, habla más que a la hora de que yo voy a definir variables, a la hora que yo voy a definir clases, a la hora que voy a definir métodos, a la hora que voy a definir nombres de componentes, en el caso de que estemos hablando de frontend, que sean lo suficientemente claros, ¿sí? Por lo general, buscamos de que esos nombres de variables sean nombres muy específicos sobre el valor que está guardando. Si es un entero, básicamente y es la identificación del usuario. Básicamente lo que voy a colocar es que sea identificación del usuario, ¿sí? Sea en español o en inglés, aunque yo soy partidario de que trabajemos sobre el idioma inglés, ¿no? Pero si es una función y lo que quiero es obtener los datos del cliente, pudiera definir un nombre de función como getClient, ¿sí? Entonces, yo con eso, la persona que va a ver mi código, bien sea para refactorizarlo o para continuar con la evolución del software, ya tiene claro que ese método va a devolver el cliente o los clientes o el método que sea. Esto aplica, esta definición de nombres significativos pueden ser tanto en el software como tal, en el desarrollo de la funcionalidad, como en los tests. Es más, yo pienso que en los tests debemos ser un poco más explícitos
a la hora de definir variables, nombre del test y demás, porque necesitamos informarle a nuestros compañeros, a las personas que están trabajando dentro de nuestro equipo de trabajo, que ese test cubre una necesidad en específico, ¿sí? Y con eso me apunto a la segunda filosofía del Clean Code, que son funciones cortas. Las funciones cortas básicamente es que tengan una responsabilidad única a la hora de ejecución o de lo que en realidad esa función necesita hacer. Por ejemplo, si yo voy a devolver cuáles son los datos de mi cliente, esa función que se llama getClient, lo importante es que esa función solo devuelva el dato del cliente. No puede o no debería devolver los datos del cliente, actualizarlos, consultar a qué organización pertenecen, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, un test que yo estoy validando que efectivamente se guardó el cliente en nuestra base de datos, tampoco sería contradictorio de que dentro de un test yo esté validando diferentes cosas, como se creó el cliente, consulte que está el cliente, pero además pertenece a la organización, y que poco a poco yo voy a ir validando otro tipo de acciones dentro de mi test que al final no tienen su única responsabilidad. Por eso que es importante que las funciones deben ser bastante específicas. Una recomendación que yo tengo es que si mi función en específico tiene más de 20 líneas de código, en lo particular, en lo personal, me parece que es una función que debemos chequear, que debemos validar, que debemos identificar a ver por qué tiene más de 20 líneas de código, porque posiblemente estamos yendo en contravía de este tipo de principios, ¿no? De que sean funcionalidades cortas con una única responsabilidad. El hecho de que yo pueda solamente devolver una única responsabilidad de mis funciones, eso me puede ayudar o ayuda al equipo de trabajo a que sean reusables. Y aquí entro con el tercer principio, que es la reutilización de código. Si yo tengo una función que voy a traer nuevamente el ejemplo de obtener cliente, pero si yo para obtener clientes o para guardar clientes necesito los datos del cliente y dirección y demás, pero voy a guardarlo y luego voy a hacer una actualización de a qué organización pertenece y voy a actualizar el carrito de compra. Estoy haciendo un ejemplo bastante drástico, pero quiero llevarlos para que sea un poco claro. Ese método, como es tan específico, posiblemente no lo puedan reutilizar, porque solo cubre una necesidad particular, ¿sí? Y este principio que habla de la reutilización del código es bastante importante, porque si el código que yo estoy generando, dice la clase, la función, el componente del frontend o cualquier elemento tiene esa responsabilidad única, posiblemente yo a partir de esa funcionalidad única puedo utilizarlo o reutilizarlo y en conjunto con otras funcionalidades crear una función particular. ¿Sí? O sea, para llevarlo más claro, es como voy a guardar un cliente, luego voy a actualizar el que pertenece a la organización y posteriormente voy a informarle al frontend que se guardó, ¿sí? Si mi gran método, por ejemplo, llama de manera secuencial, para traerlo más específico, de manera secuencial a cada uno de esos métodos, posiblemente yo los utilice de esa manera, pero en otro caso de uso puede que sea diferente o solo utilice el de guardar al cliente. Estoy trayendo ejemplos un poco más de la mano para que lo tengamos un poco más claro, ¿no? Entonces, para recapitular, nombres claros, nombres cortos,
significativos, no tanto cortos, pero significativos, que representen en realidad lo que la variable va a hacer, lo que la clase en realidad como objeto representa, sus propiedades, que sean verdaderamente lo que hace, ¿sí? Luego, que sean funciones cortas, ¿sí? Que sean funciones que no excedan, o para mí un termómetro es que no excedan las más 20 líneas de código, porque si no podríamos estar cayendo en ello, ¿no? Y tercero, como tercer punto principio, es que ese código, si es significativo, tiene una funcionalidad corta, posiblemente puedo reutilizarlo. Entonces, cada principio va desencadenando el otro, como lo van viendo, ¿no? Entonces, puedo reutilizar ese código. Cuando hablamos de, como cuarto principio, que es de comentar solo lo necesario, yo soy particular de comentar los métodos, el enunciado del método, ¿sí? Cuáles son los argumentos que posiblemente vaya a necesitar y cuál es su respuesta. Por ejemplo, si voy a documentar un endpoint, si lo estoy haciendo y quiero documentarlo, Swagger es una herramienta que podemos chequearlo, que creo que escribieron por acá. Yo puedo documentar mi endpoint, por ejemplo, y decir, bueno, esto va a recibir los datos A, B, C, D, va a devolver en el caso de éxito un 201, va a devolver en el caso de fallido un 500, ¿sí? Documento la información con respecto a mi endpoint. Eso para mí serían los comentarios necesarios. Luego, si yo quiero redocumentar clases, métodos internos, creo que estoy sobrepoblando, es un poco a lo personal, estoy sobrepoblando de datos mi código, ¿sí? De datos que posiblemente en el futuro vayan a cambiar. Por ejemplo, si yo tengo una clase y tengo diferentes métodos y propiedades, y cada método que yo tengo de manera secuencial voy a ir documentando en el primer paso, sumo A más B, en el tercer paso multiplico, y así voy como dando las razones de lo que está sucediendo durante el método. Si ese método cambia, posiblemente la documentación o se elimine o se borre o quede desactualizada, ¿sí? Porque lo más importante del método es que lo que reciba exactamente es lo que va a devolver, ¿sí? Y si eso cambiase, posiblemente nos encontremos con una sobrecarga del método y sería otro método totalmente diferente, ¿sí? Entonces, por eso que hay que tener un poco de cuidado cuando vayamos a comentar. Me parece a mí, o como recomendación, en los tests, es súper importante los enunciados de los tests, para validar que efectivamente qué es lo que quiero validar en ese test, ¿sí? Un poco con el nombre del test, pero además si quiero adicionar un summary para informar qué es lo que estoy validando, cuáles son mis datos de entrada, cuáles son mis mocks o mis datos que van a generar mi prueba, y cuál es el resultado, ¿sí? Qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy esperando. Eso podría ayudar bastante, ¿no? Sin embargo, como el día a día a veces es tan acelerado, creo que con un nombre bastante específico, no importa que sea largo o bastante largo, para el nombre de los tests, creo que sería suficiente. Pero en el tema de los endpoints, sí me parece importante que pudiéramos comentar este tipo de casuística en el caso de que tengo un endpoint y que recibo, ¿sí? Para informarle a las personas, a mis clientes, al cliente del endpoint, qué es cuál es el comportamiento o los posibles comportamientos que va a tener mi funcionalidad, y eso ayudaría al otro equipo de trabajo en temas de integración y demás, ¿no? Luego nos vamos al de los test limpios. Esto también está un poco ligado con los dos principios como tal, que es del nombre significativo, es decir, que el nombre del test no sea test A o test B, porque no
capaz, yo que estoy haciendo el test, sí, sí sé lo que va a hacer y sé lo que estoy haciendo, que sé lo que voy a esperar, pero si en un futuro ese test dejo el proyecto o lo agarra otro equipo de trabajo o un compañero de trabajo, posiblemente no tiene ni idea qué es lo que hace ese test y le tocaría tratar de analizar qué es lo que está haciendo ese test, a ver por qué está fallando y demás, ¿no? Entonces, nombres significativos y en los tests es súper, súper importante. En el tema de los tests es bastante particular, ¿no? Porque dentro de los principios hablamos de la reutilización de código, ¿no? De repente podemos hacer reutilización de código en los tests para crear los mocks, ¿no? Como recrear los mocks. Lo que pasa regularmente es que dentro de los tests repetimos mucho código, ¿no? Porque estamos haciendo para crear un cliente, la creación de un cliente, por poner otra vez el ejemplo, seguramente tengo que hacer 6, 7 y 8 y 9 test case, ¿no? Porque en algunos estoy validando que no mando parámetros, en otros mando los parámetros correctamente y me devuelve el 201, posiblemente estoy moqueando que me va a devolver un error a la base de datos y eso va a devolver un 500. Entonces, estoy básicamente repitiendo el mismo test con diferentes variaciones, pero está probando básicamente la misma funcionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que está un poco en ver ese equilibrio, ¿no? Entre cómo dentro de esos test limpios, que sean únicos, pero aquí creo que podemos duplicar código en cierto sentido, no tan claro, ¿no? Aquí volví a comentarlo el tema de comentar solo necesario o comentarios efectivos. Era un poco lo que les venía diciendo. Los comentarios necesarios, los comentarios efectivos van en ese sentido. No voy a hacer comentarios entre métodos porque haría que es muy probable, estoy casi seguro que el método cambie en un futuro porque el software evolucionó. No importa en dónde esté, si estoy en el front, en el back, seguramente el método, la clase evoluciona y muy probablemente los comentarios estén totalmente desactualizados a lo que hace en realidad mi funcionalidad, ¿no? Y eso podría llevar a que algún compañero de trabajo o otra persona que vaya a leer nuestro código, no necesariamente, creo que se ve la luz, voy a poner un poquito más para acá. Ahí creo que estoy a contraluz de eso. Ahí, eso. Posiblemente lea un comentario y esté totalmente desactualizado. Entonces, yo recomiendo ser muy específico dónde colocarlo. Yo lo colocaría en principio en los tests y segundo, en el caso de endpoints y demás, en los endpoints. En el caso de, si me voy al frontend y voy a hablar específicamente en React, aquel método, si lo voy a desacoplar en servicios, y esa clase de servicios llama a unos endpoints en específico, creo que es importante saber eso a qué parte del backend pertenece, si es un gateway, si es qué parte de los services de mi frontend estoy llamando, a qué agentes externos estoy llamando, y creo que esa parte es súper importante, ¿no? Además de los componentes, como componentes particulares o independientes, que yo pudiera comentar, hacer algunos comentarios importantes cuando yo voy uniendo mis componentes y creo un gran componente. Ese gran componente creo que de repente puede tener valor, que yo vaya a hacer, generar comentarios efectivos. Y como último, y para mí me parece uno de los más importantes, traté de colocarle ahí una imagencita de un Boy Scout, porque básicamente la regla de Boy Scout dentro de los principios de Solid dice, si yo voy a comenzar de cero, no hay problema porque voy a generar código limpio, ¿sí? Pero si yo entro a un código donde ya básicamente tiene tiempo y no está limpio, la idea es que yo pueda de manera progresiva el código que yo vaya introduciendo o vaya generando o vaya agregando a esa aplicación, pues
sea limpio, ¿sí? Básicamente. Entonces, es parte como de una regla del Boy Scout que los Boy Scouts cuando van al campamento dejan la zona donde hacen campamento más limpio de cómo llegaron. Entonces, está muy relacionado con el de Boy Scout porque es parte de los principios de los Boy Scouts, ¿no? Y es un poco eso. Es como yo llegué a mi campamento, disfruté del campamento, pero al momento de salir, dejo el campamento, dejo la zona donde yo estuve más limpia de cómo llegué. Y eso es exactamente lo que se quiere con ese principio al código, ¿sí? Es que ayudemos a esto, ¿no? Nada, creo que voy a seguir con el siguiente punto. Hay ciertas herramientas, ¿no? Para escribir código limpio. Una de las más usadas o de lo que está más en el tapete para escribir código limpio es cuando utilizas un IDE, ¿sí? No abres el Notepad, no abres Sublime o abres alguna herramienta que no tiene plugins que te ayuden, ¿no? Entonces, un IDE muy común, Visual Code, o en el caso de PyCharm, o en el caso de Java con IntelliJ, o bueno, hay una infinidad de IDEs que te ayudan a desarrollar tu software de una manera más cómoda. Esos IDE, por defecto, en algunos casos, te ayudan a que mantengas el código. Y se han generado estos principios de Clean Code. En algunos casos he visto que se ha abierto hasta por lenguaje, ¿sí? En el caso de Python, las clases, entre clases, te recomienda que utilices 2 líneas, ¿sí? En el caso de Python, si vas a hacer nombramiento de métodos, variables, que sea de modo snake case. Pero si estamos hablando de Java, entonces es camel case, ¿sí? Entonces, ha sido tan popular este tema de estos principios que cada lenguaje ha adoptado de manera particular este tipo de reglas, digamos así como propias, ¿no? En el caso de que estoy con Python, ahí digamos así que los principios son los mismos, pero además se adicionan otro tipo de estructura para seguir, para que todos aquellos que estemos programando en Python, en Java, en JavaScript, en C#, en Node, en JavaScript, tengamos como una estructura y estemos hablando bajo el mismo idioma, ¿no? Entonces, con IDE te ayudan bastante. Otro, hay herramientas que hacen análisis de código. Ese análisis de código estático, es decir, que te ayudan a verificar el código que tú has generado y te valida si los imports están de manera correcta, si estás utilizando imports que no estás utilizando, si el nombre de este método por error o de esta variable lo escribiste mal. Por ejemplo, puse get y no era get, coloqué get sin la T. Entonces te dice, no, mira, pusiste get, está bien, está mal. Entonces te ayuda como a validar de que puedas generar ese código muy limpio, ¿no? Otra cosa que me parece que ayuda bastante son las pruebas unitarias, ¿no? Las pruebas unitarias, y es algo que debería hacerse antes de empezar a cambiar, antes de empezar a limpiar el código. Porque si yo empiezo a generar código o a refactorizar, ¿sí? Se habla mucho de refactorización, pero si yo empiezo a refactorizar y no tengo pruebas unitarias o pruebas de integración que me validen que el código que estoy generando está correctamente y hago variaciones, puedo caer en que puede inyectar errores, ¿sí? Y errores que posiblemente no tome en cuenta. Por ejemplo, si por error estoy cambiando el nombre de los métodos. Yo sé que por los IDE hay partes que indican voy a refactorizar y él te lo cambia donde
donde lo hace, pero si no lo haces de esa manera y lo haces de manera manual y cambias el nombre del método y ese método básicamente se solapa con otro método y lo que hace es sobrecargarse, ¿sí? Entonces puedo desencadenar otro tipo de problemáticas que en vez de hacer una solución, lo que estoy generando otro tipo de problemática. Mi recomendación que los va a ayudar a implementar este tipo de principios es que su código tenga sus pruebas unitarias donde ustedes se sientan cómodos de que el código que está, digamos así, previo a hacer limpieza, por así llamarlo, esté ya previamente validado, ¿no? Con eso me garantizo de que cualquier cambio que yo haga, el comportamiento debe mantenerse igual. Es decir, si yo tengo mis pruebas unitarias y tengo 10 pruebas unitarias donde valido la creación de clientes, cuando refactorice, el resultado de mis 10 o la acertación de mis 10 pruebas unitarias debe ser exactamente la misma, no debe variar, ¿sí? Entonces, las pruebas unitarias es súper importante. Revisiones de código. A mí me parece cuando estamos utilizando una versión de gestión de versiones de código y demás, el muy usado GitHub, cuando genero PRs, a mí me parece importante poder comentarlo entre los compañeros, ¿sí? Y aquí un poco es, no importa si eres junior, si eres líder técnico, arquitecto de software y demás, lo importante es que todo el equipo de trabajo esté enfocado a que vamos a tratar poco a poco, en el caso de que lo vayamos a implementar en un software que es que ya, digamos que no ha tenido este tipo de, de principios como tal, yo pueda decir, ven, entre todos vamos a hacerlo. Cuando todo el equipo se encuentra involucrado para hacerlo, ¿sí? Y concientizado, posiblemente, o lo más recomendable es que otra persona pueda revisar mi código y me pueda dar recomendaciones, ¿sí? Estas recomendaciones como, ven, me parece que estás tratando de crear estas nuevas variables o estas variables que estás renombrando, no las entiendo, ¿sí? Entonces te ayuda a repensar, ¿sí? Como, es que yo en mi contexto, yo lo llamé de esa manera porque para mí era intuitivo, pero no es intuitivo para mi compañero. Entonces te va a ayudar un poco la revisión de código. Y en ambas vías, ¿no? Cuando tú generas el código, pero también tú ser parte revisor de ello, ¿no? Que cuando tú revisas el código de tu compañero, un poco te centras a la funcionalidad, como analizarlo, pero ese análisis va a ir un poco más profundo y esa profundidad puedes decir con manera más precisa y decir, ven, este método me parece que no está haciendo, o mira, este método está muy, muy grande porque haces tantas cosas, me parece que es gigante este método, repensemos, ¿sí? Eso puede ayudar, ¿sí? Hay algunos casos excepcionales donde y pasa en la vida cotidiana donde básicamente tenemos que subir porque vamos a asfixiar, vamos a generar y el principio en ese momento o implementar el principio de Solid perdón, los principios de Clean Code no son tan importantes porque vamos a fixear algo. Nada, ahí lo importante es tomarlo en cuenta, hacer el comentario en la PR, decir, mira, lo estoy aprobando, pero deberíamos pensar en esto, y hablar con tu manager, hablar con tu equipo de trabajo y decir, ven, saquemos esta tarea porque me parece que el código está acá. ¿Sí? Entonces, la idea es que poco a poco se vaya haciendo ese refactor, ¿sí? Como tal. No sé cómo voy de tiempo, sí, voy bien. Y hay otra cosa que va a ayudar como a este tipo de herramientas de Clean Code es, les comenté que estos principios se han venido divulgando, ¿no? Y cada uno de los lenguajes han venido implementando como sus propios principios, ¿sí? Como les comenté, en el caso de Python, el Snake Case para la declaración de variables, métodos y demás es muy, muy, muy común o se usa
es casi que obligatorio, ¿sí? No, es muy raro que tú vayas a ver variables o métodos y demás de Camel Case. Creo que el LinkedIn, que es una herramienta, te va a decir, mira, lo estás declarando mal. Así lo estés declarando de manera correcta. Es decir, que sea un método que se llame getName o getClient, pero el simple hecho de que la estructura sea diferente te va, te va a indicar un warning o un error, ¿sí? Entonces, los lenguajes han venido poco a poco generando como sus propios principios, ¿no? En el caso de Python, digamos que ahí con Xfinx, luego les paso la URL, te da como estos principios, además de lo que les estaba comentando, esto que estamos hablando, de los nombres, de las clases, que tienen que tener doble espacio, que los .py o los scripts de Python no deben finalizar, deben finalizar con al menos una línea, un espacio, ¿sí? Debes dejarlo con un espacio, no puede ser dos o no puede ser ninguno, te dice al menos un espacio. Entonces, todo este tipo de herramientas te van a ayudar a que poco a poco, bien sea desde cero o ya con un software ya implementado, puedas implementar, valga la redundancia, estos principios o de manera progresiva vayas implementándolo. Un poco como consejo, y creo que se lo había comentado, inicialmente es involucrar al equipo de desarrollo. Si eres freelance y trabajas de manera independiente, creo que debes adoptarlo de manera gradual dentro de tus proyectos para tus clientes. Entonces, vas poco a poco dentro de tus clientes y vas con uno de los principios, que es de tipo Boy Scout. Entonces, vas generando código para tu cliente, pero sin embargo, lo generas de una manera efectiva, haciendo cambios, manejo de variables, y ten la seguridad que eso te va a dar que el código sea más legible, ¿sí? Ahora, si trabajas dentro de un equipo de trabajo bien sea como freelancer o dependiente, la idea es que poco a poco se involucren como equipo a tratar de implementar este tipo de principios, ¿sí? Es, es hablarlo en conjunto. Yo los recomiendo que no lo tomen de manera independiente, sin previamente hablarlo con el equipo, porque seguramente vas a hacer revisión de código y vas a hacer comentarios que posiblemente la persona no sepa de los comentarios o recomendaciones que le estás haciendo. Entonces, ahí creo que no, que sería más importante en ese sentido, hacerlo en equipo, ¿sí? Hay algunas empresas que generan o establecen estándares de codificación. Por ejemplo, el uso del idioma inglés, por poner un ejemplo. Temas como nomenclaturas o la documentación que se vaya hacia los endpoints, que sea en un idioma u otro, o que no voy a documentar todos mis casos de respuestas. Sí, muchas veces se generan como ciertos estándares de codificación. Otro es como cuál es la forma de yo conectarme a mi base de datos, es una clase única, ¿sí? O sea, son aspectos que en algunos casos empresas toman, así como lo toman los lenguajes, toman las empresas para generar unos estándares, pero más particulares, más in-house, ¿sí? Pero su base heredan básicamente de estos principios de Solid, más sus propios estándares internos, y generan estándares particulares. Entonces, mi recomendación, si vas hacia un cliente o te involucras dentro de una nueva empresa, lo importante es que conozcas si existen estos estándares de codificación, ¿sí? Es importante que lo conozcas. Si no existen, posiblemente en un corto, mediano o largo plazo, ten la seguridad que seguramente lo van a establecer para que
entre equipos, pues sigan hablando bajo estos mismos principios, ¿no? Esta parte de priorizar la calidad del código va a depender un poco del caso, ¿no? Si estoy generando código porque voy a generar un feature nuevo, estoy como en el espacio de tiempo y demás. Siempre debo pensar en cómo voy a generar mi nuevo feature con cierta calidad. Pero en otros casos puede que no. En el caso de que tenga un fix, tengo que hacer un hotfix, no quiere decir que lo voy a hacer muy mal, pero que lo haga consciente, ¿sí? Lo importante de esta priorización de código es que voy a generar un hotfix, pero es un método súper gigante que voy a introducir, pero debo ser consciente de que voy a generar mis comentarios, seguramente voy a disparar voy a tener un disparador donde voy a generar una tarea para mi manager y decirle, mira, hay que refactorizar esto, está funcionando, pero hice 2, 3 pruebas, pero hay que incrementar las pruebas. Entonces, va a depender un poco en el caso, ¿sí? Entonces, por ahora, pensémoslo en que es un código nuevo, que estoy con espacio de tiempo holgado o no tan apresurado y debo siempre priorizar o tener siempre claro que cuando voy a ir generando código es tratar de pensarlo con esos principios para que luego en un futuro las PR o la revisión no se te haga tan tediosa, ¿sí? Y lo otro, revisiones periódicas de código, ¿sí? Esas revisiones, hay herramientas también que te ayudan a revisar el código de manera estática, de si tienes un gran monolito o un software legacy que revise de manera completa y puedas como sectorizar, es decir, bueno, tengo esta funcionalidad que abarca gran parte del código, bueno, cómo lo voy poco a poco programando. Programando me refiero priorizando dentro de mi equipo de trabajo o yo como contribuidor individual, cómo lo voy a ir mejorando de manera paralela conjuntamente con sacar funcionalidades del producto, ¿no? Entonces, estos consejos de cómo implementarlo lo llevo un poco más tiene que haber un equilibrio, ¿no? No puede ser todo clean code en el buen sentido de que me voy a tardar todo el tiempo de la vida, sino que yo pueda ir generando valor a la empresa, pero de una manera un poco más sólida, ¿sí? No sé cómo estoy de tiempo, creo que me quedan unos 15 minutos, pero yo quería mostrarle, no sé, me avisan por el chat si no es muy claro. Déjame voy a dejar de compartir esto, voy a dejar de compartir y voy a compartir el código. Un momento, tal. Aquí, pam, pam. Creo que no lo tengo. Dame un segundito. Vale. No me deja compartir. Voy a compartir toda la pantalla. Toda la pantalla. Es que esto... Creo que ahí se ve. Bueno, voy a ver PyCharm, no sé si me están viendo, creo que sí.
traje un ejemplo bastante sencillo como tal, ¿no? Un ejemplo donde vemos una clase, dos métodos que calculan la suma y buscan el máximo dentro de una lista, ¿sí? Este script en Python, básicamente le mando una lista de números y llama a esta clase donde con este método me devuelve o me debería devolver la suma de ellas, y en el otro caso me debería devolver el máximo. Si vemos a simple vista, si vemos de manera muy clara, me dice que él calcula la suma, ¿sí? Pero calcul sum. Y find max. Entonces me parece que es bastante, y si hablamos de la clase, pues habla de operaciones. Pero mira que y quería que lo viesen, el ID, en este caso de PyChart, me dice que debe ser lowercase, es decir, que debe ser, en este caso, snake case. Si yo lo coloco snake case, no lo voy a refactorizar, ¿sí? Aquí seguramente me va a fallar porque como no lo hice de tipo refactor, ese de tipo refactor no me hace que cambie. Entonces aquí lo voy a cambiar. Con el ID yo puedo hacer algo como refactor y hago un rename, perdón, hago un cambio y él me cambia automáticamente el nombre del método porque y ya se me quita básicamente como ese warning dentro del ID. Este caso es PyChart, ¿sí? Con Python. Por ejemplo, este me dice renombra, ¿sí? Porque esto es zoom, sí, yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, zoom elements, ¿sí? Vuelvo igual, este es zoom elements, pero como no lo cambié de manera refactor, debo cambiarlo para todos, ¿sí? List, list number, por ejemplo. ¿Sí? Y así puedo ir refactorizando. Yo le dejé bueno, esto tiene sus tests. Entonces los tests lo que hacen es calcular esto, ¿sí? Luego, prehice, ¿no? Anteriormente hice esto como para que lo viesen, ¿no? Entonces, aquí entra, hago un comentario del método. En Python utilizan las 3 comillas para hacer comentarios de métodos. En el caso de que tú vayas a utilizar un script y quieras como cuáles son los argumentos que recibe y demás, con esta funcionalidad dentro de Python te puede decir, bueno, él calcula el número de lista, los argumentos son estos y devuelve esto, más o menos como si quisiéramos documentarlo como de tipo API REST, ¿no? Entonces, esta funcionalidad es bastante buena, me parece muy, muy agradable de Python, y bueno, se puede utilizar. Entonces, documenté qué es lo que debería devolver, cuáles son los argumentos que recibe y qué es lo que debería retornar. Reutilicé una función propia de Python, que básicamente lo que hace es, dentro de una lista de números enteros flotantes decimales, lo que hace es recorrerlos y sumarlos, ¿sí? Básicamente, en vez de hacer este for, el internamente Python ya me ofrece esa funcionalidad. Igual con el max, en vez de yo hacer este for, el range, validar si es mayor que tal, y me devuelve el mismo valor mayor, tal, él ya me lo devuelve. Entonces, como ven, estos dos métodos, si los comparamos, esta clase en comparación con esta otra clase, tiende a ser un poco más intuitiva, ¿sí? A la hora que yo voy a entrar y veo el código, wow, entiendo un poco más, ¿no? Python ya ofrece, digamos, si utilizo funciones propias de Python, él te da como el punto build y te dice exactamente como coloque acá, ¿sí? Como la funcionalidad. Bueno, mira, él retorna la sumatoria comenzando desde el valor 0, Entonces, si ven, es un poco más sencillo, más fácil de entender, ¿vale? Déjame ir otra vez acá a dejar de compartir.
Voy a compartir la presentación nuevamente. Tum, tum. Listo. Bueno, básicamente coloqué un ejemplo del después. Y quería dejarles dentro de las conclusiones, un poco antes de cerrar y llegar a la sesión de preguntas, digamos, como para mí, ¿no? Es la persona como precursora de este tipo de principios, es este señor Robert Martin, quien escribió este libro, se los recomiendo altamente. Es un libro donde explica estos principios un poco más a detalles del por qué, las razones, a qué llegó a esto. El señor que tiene prácticamente toda la vida desarrollando software. Entonces, con este libro fue, para mí me parece que fue como el punto de inicio de toda esta oleada de Clean Code, ¿no? Entonces, toda esta oleada de Clean Code estaba apoyada de los principios, y por eso un poco el título de la presentación es como desde Clean Code yo me voy orientando para ver cómo puedo llegar a los principios de Solid. Los principios de Solid, traté de ver cómo lo podía encajar dentro de la presentación, pero es hablar un poco más a profundidad de otros puntos que están un poco relacionados, pero creo que con este abrebocas, capaz posiblemente me coordiné con el equipo de MAD y hablemos particularmente de los principios de Solid, pero ya si nunca habías implementado este tipo de principios o no lo habías escuchado o tenías una visión poco vaga o lo estabas usando, pero de repente no estabas claro si ibas por el camino o no, leyendo este libro o, o con esta presentación capaz te ayude un poco, pero si quieres potenciar un poco más lo que he estado conversando en estos 60 minutos, te va a ayudar un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que este mundo del desarrollo de software me parece muy bueno que estemos o que empecemos o que continuemos hablando en un mismo idioma, en un mismo lenguaje, en un mismo estructura, ¿sí? Que tengamos ciertas reglas, voy a poner el nombre reglas, son principios, pero que tengamos ciertas reglas para que no importa si yo hoy estoy trabajando en backend en Python y mañana me voy a Java y pasado me voy a PHP y después salte a JavaScript y estoy en backend, pero si luego me voy a frontend y estoy con React, con Vue, con, no sé, con los diferentes frameworks dentro de frontend y mantengo estos principios, voy a entender el código de lo que estoy conversando, ¿no? Sin importar el patrón con el que esté desarrollando y demás, pero posiblemente mi curva de aprendizaje va a ser un poco más, no va a ser tan amplia, puede que sea alta, pero luego esa campana de GAN va a bajar de manera más rápida, ¿sí? Entonces, mi recomendación para los que están incursionando nuevos en el desarrollo de software, los que tienen ya un tiempito y la vieja guardia, como en mi caso, no perdamos de vista estos principios que me parecen bastante importantes y súper nos ayudan a nosotros como desarrolladores y a la comunidad como tal. Nada, creo que voy a pasarme acá. No sé si tenemos algún tipo de pregunta. Aquí creo que estaba arriba. Preguntas. Hola, Fran. Tengo aquí una pregunta. Dice, si un método se llama getClients, ¿es necesario o buena práctica comentar que el método se encarga de obtener los clientes o sería ambiguo en este caso? Yo te recomiendo, Cristian, que no. No lo comentes. Los comentarios me parece que... Voy a minimizarlo. Sí, Me parece... ¿Cómo? te lo he lanzado ahí para que se vean grande. Vale. No lo comentemos dentro del método. Creo que es bastante claro si yo tengo los clientes
y básicamente lo que va a devolver son clientes. No hay más nada que comentar, ¿sí? Creo que los comentarios o lo que yo quería como llevar a un poco el punto dentro del ejemplo de Python es para que viesen cómo se pudiese hacer en el caso que yo vaya a hacer un script para, no sé, transportar datos de un punto A a un punto B. Entonces, es un script que básicamente lo va a utilizar otra persona y es simplemente un solo método, saber qué es lo que va a hacer, ¿sí? Básicamente. O si es un endpoint, creo que sí ahí es bastante importante qué es lo que va a hacer el endpoint, ¿sí? Entonces, ahí un poco de eso. Creo que ahí está el equipo. Dice, muy interesada la charla, de acuerdo con la necesidad de aplicar estos principios, no solo para otros programadores, sino para nosotros mismos. En este proyecto de MAL me ha tocado hacer una serie de implementaciones para un cliente que tiene Frigo Beta. Súper. Sí, David. Básicamente es eso, no importa, obviamente, si nos encontramos dentro de un proyecto donde ha venido creciendo con diferentes desarrolladores y estos principios no han sido tomados en cuenta, apliquemos las de Boy Scout. Entremos, tratemos de refactorizar, tratemos de primero desarrollar lo que vamos a desarrollar y de manera paralela, pues vamos agregando nuestro granito de arena a este código para que poco a poco sea mantenible, ¿sí? Entonces, apliquemos la de Boy Scout. Por eso les comenté que ese último principio no lo coloqué de último porque me parece el más importante, ¿sí? Gracias, David, por tu comentario. Ahí le dejé un poco el QR de mi red social por si en un futuro o tienen algún caso en particular, tienen alguna duda, no duden en escribirme al privado de LinkedIn y bueno, muy gratamente los puedo ayudar en lo que necesiten. Creo que ahí están preguntando. Ok. Ok, no, ya. Mira, te lo pongo ahí. Vale. Buena charla, Frank. Una duda. Imagina que tienes un fichero con múltiples funciones, cada una tiene su propia responsabilidad. ¿En qué momento decides partir el fichero en pequeñas clases? Recuerda que la clase, en función, una clase básicamente se convierte en es un objeto, ¿sí? Es básicamente un vaso, una taza, ¿sí? ¿Cómo detectas cómo lo voy a picar? Si tú sientes que en una clase tienes estos dos objetos pegados, significa, te lo traigo un ejemplo bastante, digamos, de la vida real. Si sientes que esa clase es ambigua, es decir, que puede tener diferentes comportamientos, es hora de pensar cómo separar esa clase, ¿sí? ¿Cómo ponerte un ejemplo? Es que es un poco complejo. Si puedes traer una, para ver qué dice. Ok. Pero mi recomendación es esa. No lo veas que la clase pueda tener muchos métodos, ¿sí? Ese para mí no es el diferenciador. Es que si esos diferentes métodos que tienes, pongamos 20, 30 métodos que tiene esa clase, hacen que su comportamiento como objeto sea ambiguo, ese momento de pensar que esa clase ya no es un objeto único, ya no es un vaso, ya no es una taza, no es un televisor. Es algo que tiene o debe separarse, ¿sí? Hay diferentes prácticas que se es orientado al dominio, que si las clases tipo POJO, ¿sí? que hablan un poco de que tienen métodos, propiedades y métodos que pueden ir, que esos métodos como parte de su clase como objeto tienen un comportamiento en específico, pero ese comportamiento de ese objeto puede ser infinito, ¿sí? Pero si ese comportamiento hace parte de ese objeto sin que sea ambiguo, para mí el factor
como conclusión, el factor no es la cantidad de métodos, es si ese objeto como representación es ambigua. Súper. Genial, pues no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Recordad que aquí os deja Frank el QR de su LinkedIn. Yo os voy a dejar el mail de Malt por si necesitáis algo. Vale. También o si queréis comentaros algo sobre la charla, cualquiera de los dos. En el caso de no tener más preguntas, pues nada, yo por mi parte quería aprovechar para agradecerle a Frank por venir y poner sus conocimientos en manos de la comunidad. Siempre se agradece cuando alguien cree que puede aportarle algo al resto. Espero que os haya servido y que seguro que en algún momento alguno de vosotros tenga algo que aportar a otra persona o personas. Si no hay más preguntas, pues nada, eso, agradeceros también a vosotros por estar por aquí y que cualquier duda podéis escribirnos en cualquier momento. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada, espero a todas las personas que estuvieron acá que lo hayan disfrutado, que les haya servido. Un poco de esto que estaba hablando es más sobre mi experiencia, que he estado involucrado en diferentes proyectos y era más por generar una ayuda a estas personas que poco a poco que trabajamos en este medio para ayudar a las empresas con sus software, ¿sí? Entonces, dale, muchísimas gracias, Airua, por tu invitación. Y bueno, nada, si queremos continuar con esta saga, creo que la siguiente podría ser hablar de Solid, que es bastante buena. Y hace mucho con esto. 100%. Pues nada, nos vemos en una siguiente entonces. Eso, sí, nos vemos en una siguiente. Pues muchas gracias y gracias a todos. Que tengáis Chao. buena tarde y Gracias. semana.